cultivo de hongos silvestres, desarrollando su interés de licenciatura con un enfoque entomicológicos del cultivo de hongos. Ha participado en la impartición de talleres de cultivo de hongos en espacios urbanos y en actividades de divulgación científica, colaborando en la colección de hongos del Instituto de Biología de la UNAM y en talleres del Pabellón de la Biodiversidad asimismo. Ha llevado su labor a ferias del hongo en distintas partes del país, promoviendo la educación ambiental y el conocimiento de los hongos entre público diverso. Con un enfoque actual en la investigación de hongos silvestres, con potencial de cultivo etnomicológico y divulgación científica, buscando acercar este conocimiento a comunidades y espacios urbanos mediante talleres, recorridos y actividades prácticas. Y el día de hoy, Eunice nos acompaña con su charla Hongos, Ciencia, Cultura y Cuidado. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, como dice la plática, ciencia, cultura y cuidado, básicamente esta plática pues va a tratar de los aspectos científicos básicos que tenemos que saber de forma general, pues sobre los hongos, algo sobre la cultura, que no se conoce mucho en esta parte a partir de San Luis Potosí, noreste del país, que es importante conocer y que apenas está surgiendo, y es súper importante porque pues es la primera feria del hongo aquí en San Luis Potosí. En otros estados más al norte, Coahuila, Chihuahua, se sabe muy poquito, no se han hecho como tal estos eventos con esta difusión, entonces por eso creo que es importante hablar de esto. Bueno, comenzamos con reino fungi. Cuando hablamos de reino fungi, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, pues nos centramos en muchos, o sea, todos los hongos que hay. Podemos pensar desde las levaduras, por ejemplo, en la cerveza, en el pan, pues desde ahí ya estamos observando los hongos en nuestra vida. Los mohos también, estos mohos que observamos cuando se descompone nuestra fruta, cuando dejamos la comida en el refri, que le empieza a salir como algodoncito, rosita, de varios colores, pues estamos hablando de hongos también, que son microscópicos. Así como se observa en la imagen de abajo, pues está el pan y cómo se ve en un microscopio estas estructuras, ¿no? También a las setas, hay quienes cuando les hablan de hongos piensan en las setas, que son estas estructuras que encontramos cuando vamos al bosque, que son de colores llamativos, que son muy bonitos, o que algunos son comestibles, otros tóxicos, o como mencionaban anteriormente, pues alucinógenos o medicinales. Cuando hablamos también de reino fungi es importante hablar que pues es un reino completamente aparte, no son plantas, no son animales, van a tener un ciclo de vida y una forma de existir pues completamente distinta. Aquí nos vamos a centrar justamente en los hongos que son microscópicos, que son los que vemos en el bosque, y como se observa pues ahí está la forma característica de un hongo, que tiene el pie o el estípite, el pilio o el sombrero, y debajo va a tener una estructura que le llamamos himenóforo, que puede ser de distintas formas, láminas, poros, donde se van a encontrar las esporas que posteriormente van a germinar para que pueda seguir el ciclo de vida. Como observamos, se observa que por debajo del hongo hay como unas estructuras parecidas a raíces, que se parecen a las de los árboles. Estas raíces es el micelio, es el cuerpo real del hongo. Lo que realmente son los hongos es el micelio, no como tal estas estructuras, es como un árbol, la manzana es el fruto y el árbol es pues la planta, el organismo. Y encontramos aquí que ese micelio se encuentra completamente relacionado, estrecho, ahí, haciendo una especie de simbiosis con las raíces de los árboles. A esto le llamamos interacción micorrícica, en la cual pues ambos se benefician, tanto el hongo, el micelio, que obtiene nutrientes de la planta y la planta del micelio, porque el micelio puede llegar a zonas donde las raíces ya no llegan, por lo tanto pues se va a nutrir, le va a proveer más humedad o más agua. Cuando hablamos de diversidad de los hongos, básicamente que son los microscópicos, tenemos dos grupos principales, que son los Basidiomycota y Ascomycota, son como las formas características. Si se dan cuenta, aquí hacen un acercamiento a las diferentes formas. Por ejemplo, en el primero, en esas láminas donde yo les decía que estaban las esporas, pues así se ve de cerca en un microscopio. Si hacemos un corte, cómo se van a formar las esporas, esas bolitas que se ven ahí formándose son las esporas. Y la diferencia entre los Basidiomycota y los Ascomycota es que los Basidiomycota van a liberar esporas hacia abajo, mientras que los Ascomycota de alguna manera están como hacia arriba, como se observan esos huequitos, hacia arriba es donde les da el aire y se van a ir dispersando estas esporas. Y como les hablaba, pues los hongos van a tener relaciones con otros organismos, por ejemplo en el caso con las plantas, a través de las micorrizas, o también si hemos llegado a ver estas costritas que le salen a los árboles,
son líquenes, que básicamente es una asociación entre un hongo, un alga o también puede ser una bacteria, y que también en algunas culturas del país se sabe que son medicinales. Otra forma pues va a ser saprófita, así es como le llamamos, a través de, pueden salir encima de los árboles o de la madera en descomposición, a esto le llamamos lignícolas o humícolas y están saliendo en el suelo. Y pues como le decía, los micorrízicos, ¿no? La famosa micorriza. Y pues, ¿dónde vamos a encontrar a los hongos? ¿Dónde crecen los hongos? Aquí podemos, un ejemplo muy claro, en esta primera imagen tenemos un bosque boreal relicto que es de aquí de Coahuila. Pues es el típico lugar donde sabemos que vamos a encontrar hongos. Pero ¿dónde más? También en la selva, en lugares tropicales también encontramos otro tipo de hongos que también son comestibles, que también hay lugares de México donde hay selvas que viven, habitan comunidades, personas, y también los aprovechan, los conocen. Y también en el desierto tenemos el caso, por ejemplo, aquí de este hongo, pues está saliendo en el desierto. Se sabe muy poco, pero sí también hay hongos del desierto. La característica de estos es que, a diferencia de los demás, es que van a producir muchas esporas, porque como no hay tanta disponibilidad de agua, pues de alguna manera tienen que propiciar que sigan reproduciéndose. Y ahora sí, hablando de especies de consumo tradicional, es interesante hablar de esto porque en la parte norte de México no se sabe tanto. Esto más que nada se centra en la parte del centro-sur de México. Aquí tenemos los principales hongos que son como silvestres, que se consumen. Tenemos como la ramaria, que dependiendo de la comunidad van a tener distintos nombres. Pues estos nombres tienen que ver por también la interacción de estas personas, cómo los observan todo el tiempo, pues se les ocurren los nombres de repente, ¿no? Que son como escobeta, patitas de pájaro, o sea, o coralitos, ¿no? Dependiendo de la forma que tienen, es como los van a ir nombrando. Otra especie también muy comestible y muy apreciada en México son las amanitas, del género amanita, son conocidas como yemas, y los boletus, que les conocen como pambazos o semas, o por ejemplo en Europa el famoso porcini. Y también la rúsula también es un género muy representativo de hongos que son de mayor preferencia comestibles en México. Por ejemplo, este le llaman hongo blanco o trompa de puerco, porque asimila como la trompa del puerco por arriba que tiene como tierrita. En México es importante hablar de hongos comestibles, de especies por consumo tradicional, ya que en el mundo China ocupa el primer lugar en número de especies que se comen, o sea, que se conocen y se consumen. Es mayor. México ocupa el segundo lugar con 425 especies, entonces no estamos perdidos. A nivel mundial ocupamos el número 2 en consumo de hongos tradicionales, consumo de hongos silvestres. Aquí otros ejemplos de especies que tienen un consumo tradicional, el famoso Lactarius índigo, hongo azul. Es interesante porque, por ejemplo, en algunas comunidades, el ejemplo de Hidalgo, es muy apreciado, se consume de muchas maneras, pero por ejemplo en algunas comunidades de Veracruz, yo he sabido de personas que no lo consumían porque tenían la idea de que era venenoso. Entonces aquí habla como esa parte de la tradición, de cómo se va transmitiendo los conocimientos, cómo en una parte algo puede tenerle miedo y otra parte no, ¿no? Y otro caso es la morquela, que también les conocen como elotitos, panalitos, mazorquitas, que son muy apreciados culinariamente y también son muy costosos. Bueno, en México, ya más exacto, en México, ¿dónde vamos a encontrar hongos? Aquí, ese mapa que está en rojito habla de la distribución de hongos que está registrado en la plataforma de Naturalista, y lo sobrepuse con el que aquí, por ejemplo, hablamos de grupos originarios, ¿no? Grupos humanos que existen y convergen con lugares donde están los hongos. Por lo tanto, si está una población y están los hongos ahí presentes, inevitablemente van a interaccionar, se van a chocar, van a compartir un espacio y va a resultar algo de ahí, que es a lo que le llamamos conocimiento tradicional, a lo cual pues es como el conjunto de saberes locales que se acumulan y se van a transmitir de generación en generación en distintos grupos humanos, ¿no? Por ejemplo, aquí se observa un fenómeno de recolección de hongos, como ahí en la última foto, pues va un papá con su hijo, le va enseñando cómo colectar los hongos, y ahí en su cubeta pues llevan esos hongos, ¿no? Le enseña cuáles son los comestibles, cuáles son los venenosos, cuáles sí, cuáles no, y los demás pues los suelen dejar ahí, o también de qué forma se preparan. Todo este tipo de conocimiento pues es lo que se transmite durante estas caminatas en el bosque. Sí, básicamente a estas personas se les llaman recolectores de hongos, pues algunas son de diferentes culturas, grupos originarios. Tenemos en el caso de México los nahuas, zapotecas, otziles, entre otros. ¿Y cómo es que se aprovechan los hongos silvestres comestibles en México? Pues hay muchas formas, no solamente la comestible, que
Como se observa ahí, están cocinando los hongos. También está el medicinal, como nos hablaban hace ratito en el caso de los hongos que contienen psilocibina. También en rituales y lúdicos, como en el caso de este niño que está jugando con unos líquenes. Es como una costumbre de esa comunidad, me parece que es de los rarámuris, o también, sí, de los rarámuris, y lo ocupan pues como un juego, como una diversión entre niños. Consumo alimenticio, tenemos distintas formas de preparar que se ha introducido o viene desde antes con la gastronomía mexicana. También se utilizan para la venta, no toda la familia, las personas que colectan van a comer hongos todo el tiempo, ¿no? También lo van a utilizar para beneficiarse económicamente, ya que pues si hay un consumo y un interés, pues evidentemente va a haber una ganancia. Hay distintas formas de venderse, por ejemplo por kilo, por montón, dependiendo del lugar en el que vayamos, así lo podemos encontrar en diferentes formas de venta. Por ejemplo, en este caso tenemos ahí las amanitas, que son las famosas yemas. A veces están el montón por 50, 100 pesos. Varían los precios también dependiendo de la abundancia, de la demanda. Otra forma también de utilizar los hongos pues es a través de un procesado, por ejemplo, deshidratarlos, porque los hongos son perecederos, contienen mucha agua, casi el 70-80% del hongo es agua. Entonces, una manera de preservarlos a largo plazo, pues es secándolos, ¿no? Hay varias comunidades ya del país que se organizan en cooperativas, en colectivos, donde establecen estos invernaderos para deshidratar los hongos y después generan una marca, los venden o los exportan incluso. O también están los escabeches, también es una manera de preservar los hongos, y haciendo también harinas. Después de secarse se pueden realizar harinas. Es importante hablar de soberanía alimentaria y hablar de hongos porque, pues, básicamente los hongos tienen alrededor del 17 al 33% de proteína, son muy ricos en fibra dietética y, por lo tanto, pues ayudan al fortalecimiento de la soberanía rural, ¿no? O sea, tenemos una buena alimentación además de las plantas. También los hongos aportan muchísimo a la soberanía alimentaria del país. Pero también tenemos problemáticas, ya que pues entrar al bosque y estar constantemente sacando hongos, si no tenemos un manejo responsable o prácticas responsables, pues podemos ir deteriorando estos ecosistemas. Sin embargo, también está el problema de la deforestación, por el exceso de la tala, que ya se conoce en muchos lados donde extraen demasiada madera de forma ilegal, y pues por lo tanto están acabando con los bosques, con esos árboles que tenían esa relación micorrística con los hongos, pues van a empezar a desaparecer algunas especies. Alternativas. ¿Qué alternativas tenemos? Aparte de, aquí como les mencionaba, buenas prácticas de recolección. También debe haber buenas prácticas de recolección que, bueno, si van al recorrido que se va a hacer aquí en el evento, pues ahí se les va a enseñar un poco de qué manera se deben recolectar bien los hongos, en dónde los podemos transportar, que son en canastas para ir dispersando esporas. Otra alternativa, aparte de un manejo responsable, tenemos también el cultivo de los hongos. Por ejemplo, el caso muy más conocido es el cultivo de la seta en las ciudades, también el champiñón. Es una actividad que no requiere demasiado gasto de agua a comparación de producir proteína con la carne, proteína animal, que requiere muchísimo más gasto de agua y también de las plantas, por lo cual pues es una alternativa sostenible. Y también tenemos el caso de micorrización en reforestación, es decir, que se hicieron experimentos donde se hacían pruebas de reforestación y veían que la mayor parte de todo lo que reforestaban se estaba muriendo, o sea, no pegaban sus pinos. Entonces empezaron a hacer experimentos donde a estas raíces de las plántulas de los pinos se le colocaban hongos que pueden ser comestibles, como ese caso de la caria, y empezaron a ver que estas plántulas tenían más éxito en la reforestación, que no morían, que duraban mayor tiempo en el bosque y que ya cuando eran plantas muy muy grandes pues nos daban hongos. Entonces, pues ¿por qué no es mejor reforestar si es con hongos? Así aseguramos que la planta siga viva, tenemos más plantas, tenemos hongos y tenemos pues un alimento. Y bueno, ahora, ¿qué se sabe del conocimiento tradicional de hongos en el noreste de México? Estamos aquí en el noreste, ya empezamos de aquí para arriba, noreste de México. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo algunos recorridos en el estado de Coahuila y Nuevo León hace un mes. Y por ejemplo, en Coahuila tenemos que solamente hay ya 2 grupos, todavía quedan de grupos originarios, personas como los Kikapús y los Mascobos, que ellos se encuentran habitan en zonas donde converge el desierto y el bosque. Pero no se sabe mucho al respecto
de que haya un conocimiento tradicional de hongos. O sea, a pesar de que está el bosque ahí, de que ellos viven ahí, pues no ha habido personas que se han metido a estudiar qué hongos se consumen ahí, cómo les llaman, de qué forma los preparan o en qué idiomas. Pues también eso se debe mucho a que muchos de los grupos originarios que estaban en la zona norte del país pues ya están extintos. Aquí hablamos que solamente quedan estos dos, entonces todavía hay como, pues es importante que haya personas que vayan a estudiar, porque pues desaparecen las culturas, desaparece el conocimiento, las personas mueren, las personas mayores por lo general son las que tienen el conocimiento, pues mueren y se llevan todo esto. Entonces es importante para preservar el conocimiento. Por ejemplo, les hablo de Coahuila, que se piensa que aquí en el norte no hay hongos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo una feria del hongo en San Luis Potosí? Bueno, en Coahuila encontramos hongos, por ejemplo, estos que son culinariamente muy apreciados, como la elvela o gachupines. Lactarius también es es un nuevo registro, este es un nuevo registro para la zona del norte, pero ya les voy a contar un poco más también mañana en otra plática de hongos del norte. Y este otro hongo bonito que es Lexinum insigne, que también es parecido a los porcini, que son pues hongos bastante grandes, o sea, sí hay hongos en el norte. Tenemos el caso, por ejemplo, uno que vimos que crecía de forma muy abundante, es el matsutake, que le llaman hongo de canela, hongo de ocote, en la zona centro y sur del país, y que pues tiene este nombre porque es muy apreciado en las zonas de Asia. La especie pues es tricoloma, es del género tricoloma, y aquí estas fotos pues son de los hongos que nosotros encontramos, y como encontramos bastante, hicimos ahí una comida con matsutake, una crema, se pueden hacer muchas cosas. Y pues es importante hablar porque, por ejemplo, si están todos estos hongos y no hay nadie que los consuma, nadie le interesan en este estado, pues ¿qué podemos hacer? O sea, si me da miedo comérmelo, ¿qué puedo hacer? Hay otras comunidades que lo consumen. Por ejemplo, tenemos aquí un caso muy particular de un artículo que salió ya hace bastante tiempo que se llama Las casas que construyó el matsutake, donde hablaba de que una comunidad en China estaba pasando por una crisis económica y ambiental también bastante difícil. Entonces pues se comenzaron a organizar en comunidades para recolectar y exportar estos hongos a Japón, que había una gran demanda. Entonces se empezaron a ver beneficiados económicamente, lo cual les ayudó pues justamente, como dice, a mejorar sus viviendas, a mejorar su estilo de vida. Entonces, por ejemplo, si queremos buscar alternativas también económicas en esta zona del país que ya no sea caer en la industrialización, pues podemos hacer un aprovechamiento responsable de los hongos, podemos también promover la exportación de las especies que tenemos aquí, que tienen una demanda a nivel mundial. Creo que es un caso muy particular e interesante. En otro lado tenemos también en Nuevo León, también hicimos recorridos, encontramos este hongo que es un Cantarellus. Encontramos bastante, también es bastante abundante y también es comestible. Otros hongos, por ejemplo, este rojito que le llaman Pycnoporus sanguineus anteriormente. Este es medicinal y ya actualmente ya se utilizan como en extractos para cáncer de mama, por ejemplo. Y los recorridos que hicimos, pues aquí por ejemplo tenemos a este niño que andaba ahí súper contento colectando hongos, porque pues nunca en su vida había visto hongos, y de repente empieza a encontrar uno y otro, y los colores pues le gustaron bastante, y al final se los llevaron y él y su familia se los comieron. También tenemos ese hongo moradito, que lo vemos así como posiblemente por los colores, a veces pensamos que no puede ser comestible, pero también es comestible. Y bueno, yo trabajé en mi tesis, como les comentaba, bueno, por ejemplo, en el caso de Acasochitlán, que es una comunidad en el estado de Hidalgo, yo lo que hice también fue trabajar con hongos silvestres, pero yo me centré justo en el cultivo de hongos. O sea, así como hay hongos que establecen micorrizas y que solamente están con los árboles, pues también muchos de estos hongos silvestres se pueden cultivar, no solamente las setas, no solamente el champiñón. En esa foto donde se ve la niña con unos hongos enormes de hasta allá, ese hongo es conocido como Neolentinus. Lo que hicimos en un laboratorio fue hacer pruebas para lograr cultivarlo en laboratorio, y después lo llevamos a la comunidad, le enseñamos a la comunidad a cultivarlo, y esto fue lo que obtuvimos. O sea, si ven la diferencia entre este hongo y pues es lo mismo. O sea, se pueden también estas especies silvestres comenzar a domesticar para diversificar la dieta. También esto nos ayuda en la industria, si queremos entrar en el cultivo de los hongos, beneficiarnos económicamente. Y pues es un caso exitoso que pasó en el centro, pero también podemos replicarlo en la zona del norte. Y pues eso sería todo.
Bueno, no sé si alguien tenga preguntas. Preguntas. Yo tengo una serie de preguntas. Primero, la primera es: ¿qué es un bosque boreal relicto y cómo podemos identificarlo? Un bosque boreal relicto básicamente es un bosque de coníferas y ¿Qué diferencia tiene de un bosque boreal normal? que vamos a tener especies endémicas. No sabía responderte. ¿Qué nombres tienen estos hongos en la región que mencionaste? ¿Cuáles somos? ¿Los comestibles? No tienen ningún nombre porque no se conoce nada de cultura, o sea, por eso hablaba de que si alguna vez hubo un conocimiento tradicional, pues ya murió con los grupos originarios. Entonces, por eso es bueno, si está surgiendo una nueva cultura o si todavía queda restos, pues es bueno que alguien entre a investigar y saber cómo se llaman todavía, si es que todavía tienen un nombre para conservar ese conocimiento, y si es que se está generando uno nuevo, pues también documentarlo. Por ejemplo, mencionaste que había 425 especies de hongos comestibles en el mundo. ¿Cuántas hay en China? En China hay alrededor, más de 1000, un poco más, me parece que casi 1000, sí. ¿Y todas las amanitas deben ser sabidas? Entonces, ¿todas las amanitas son comestibles? No, o sea, en general de las más apreciadas culinariamente son del género Amanita, pero así también ese género es muy importante porque también encontramos especies tóxicas y mortales, como el famoso ángel de la muerte, que son amanitas completamente blancas. O sea, también, porque mucha gente tiene miedo de, es que si voy y como hongos, ¿cómo sé que este es comestible? ¿Cómo sé que no me voy a envenenar? A lo mejor no hay una regla como tal para determinar qué hongos son comestibles o cuáles son venenosos, pero sí, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si encontramos una manita, un hongo que es completamente blanco, por ejemplo, el champiñón, decimos, ay, si me confundo con el champiñón, si observamos por debajo del champiñón tiene como unas laminillas rosas cafés, pero no, en el caso de los mortales son totalmente blancos, por eso es el nombre de ángel de la muerte, o sea, van a ser completos, no va a haber otro color en su estructura más que completamente blanco. Eso sí es algo, si vemos algo completamente blanco, ahí sí podemos decir, esto no es tan comestible, mejor no. Y otra pregunta, ¿dónde podemos encontrar el matsutake si queremos explorar la sierra? En Coahuila podemos ir está la Sierra de Zapalinamé, está el Cañón de San Lorenzo ahí, en la Sierra de Zapalinamé podemos encontrar matsutake, también en Arteaga, que es otro municipio del estado de Coahuila, ahí podemos encontrar bastante y abundante matsutake. Y lo curioso es que no solo hay una especie, la especie típica es Tricoloma mesoamericano, también al parecer, por la foto que les puse, aquí, el color, si se dan cuenta, es un poco distinto. El de este lado es como más cafecito y este es más blanco. Al parecer este que es un poquito más blanco, lo puse como SP, pues es un nuevo registro, no sabemos qué especie sea, ni siquiera sabemos cómo nombrarlo. Entonces hay un estudio potencial para saber, posiblemente tenemos una nueva especie para México. Mi última pregunta, ¿en dónde podemos encontrar las comunidades indígenas de Coahuila? ¿Qué municipios o regiones? O sea, puede ser región lagunera, sureste, carbonera, frontera. En Coahuila, ¿en dónde están los grupos originales? Por ejemplo, los... ¿Qué región de Coahuila? Ay. Como los Kikapús y los Mascobos, pues se encuentran... ¿Qué parte de Coahuila? ¿Es todo Coahuila? No, solamente en la zona de... ¡Ay, se me fue el nombre ahorita! Musquis, sí, justamente en Musquis es donde habitan, que es una zona entre desierto y de bosque. Principalmente ahí es lo que se sabe. Aunque también recientemente, como les comentaba que fuimos a los recorridos, una persona ahí platicando estuvo trabajando algo de conservación, entonces se metió a unas comunidades así súper rurales, donde ya no hay transporte, tuvo que meterse en camioneta, que es Cuauhtémoc. También ahí dijo que posiblemente haya conocimiento de hongos. O sea, en sus entrevistas querían como hacer una especie de censo para ver qué plantas y qué animales se consumían de forma tradicional. Y muy poquito ahí salió algo también de hongos. O sea, viven ahí cerca del bosque, entonces también hay algo ahí de hongos que no se sabe. Posiblemente, a lo mejor no son grupos originarios, tal como de una cultura, pero son poblaciones humanas que de alguna manera están generando un conocimiento con los hongos. Ay, bueno. Yo tengo una pregunta de si has encontrado especies que no deberían de estar, por ejemplo, a lo mejor una especie de China en México por el tema de la globalización, y
y cómo deberíamos tratar estos casos de especies cruzadas. No sé si... Bueno, yo como tal que encuentro, no me especializo tanto en taxonomía, o sea, de identificar hongos, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, mucho de lo que ocurre es que cuando se hacen estas reforestaciones, pues las plántulas con las que se meten al bosque no son nativas de esa zona, las traen de otras partes o incluso las pueden traer de otros países y en la tierra vienen esos hongos, o sea, como les mencionaba, y con las raíces vienen esos hongos y de repente empiezan a introducirse especies, así es como se han introducido algunas especies también mortales. Por ejemplo, me tocó ver en el caso de unas chicas que son amigas mías en la Ciudad de México que te querían hacer un huerto, así un mini huerto en su casa y compraron tierra que venía de Morelos y de repente en su jardín empezaron a ver que estaban saliendo hongos comestibles y dicen, pero ¿cómo le hicieron? Ellas pensaban que lo habían cultivado ellas o algo así, ¿no? Pero pues no, o sea, básicamente, o sea, de esa tierra que se extrae del bosque pues también se sacan los hongos, también esa es una manera de ir deteriorando los ecosistemas, al ir sacando la tierra, ir sacando el musgo. Realmente recolectar hongos no hace daño en el bosque cuando tú vas al bosque y recolectas hongos, sino por ejemplo cuando matas los árboles, cuando arrancas los árboles, la tala, o llevarte la tierra, llevarte el musgo, ahí es donde está el verdadero cuerpo del hongo que les decía que era el micelio. Eso es lo que realmente hace daño. ¿Sí? Gracias. Okay. ¿Cuánto tiempo les llevó el poder cultivar los hongos? A los de mi tesis, pues básicamente lo importante es, y lo curioso de este hongo es que solamente sale, o sea, por ejemplo, tenemos la idea en el centro sur de México que los hongos salen en temporada de lluvias, empieza a llover y salen hongos en el bosque. Este hongo no, este hongo sale a partir de febrero, que es temporada de secas. Febrero, marzo, abril, mayo, comienzan las lluvias y deja de salir. Le conocen como el hongo del rayo porque solamente lo que propicia que salga son los rayos y poquitita humedad, así como 1 o 2 lluvias, no necesita más. Entonces, por eso creemos que es bueno cultivarlo, porque no necesitamos tanto gasto de agua para cultivarlo. Por ejemplo, en las setas sí requerimos una humedad, o sea, en un ambiente controlado de 70% o 80% de humedad. En este caso, solamente utilizamos 40%. Fue la humedad casi ambiental, no requerimos nada para que saliera el hongo. Entonces, desde ahí hablamos de un primer reto que era encontrar el hongo en esa época de secas. Y si se te contamina o así, hay que esperar al año que viene a que vuelva a salir. Y también este hongo solamente se da muy poco, o sea, llegan a salir poquitos en los troncos, al menos en esta comunidad que ya tiene el problema de reforestación, ya no sale tanto. Entonces, esperamos 2 años, o sea, el primer año se nos echó a perder y tuvimos que esperar al siguiente año que volviera a salir. Entonces, eso considerando esos factores. Y ya una vez que tenemos toda esa fase de propagarlo en cajas Petri, en medios de cultivo, pues fue alrededor de, yo creo que sí 1 año, porque al menos en caja Petri dura unos 20 días, luego lo pasamos a lo que se conoce como la semilla en el cultivo de hongos, un inóculo. Eso tardó en esta especie alrededor de 40 días, fue muy lento, y eso que estaba en incubación, es una especie un poco lenta. Y eso también puede que tenga que ver porque es una especie silvestre, no está como tal domesticada ni acostumbrada a que la vayan a cultivar. Entonces, después de esa 40 días, ya después lo pasamos en un sustrato que fue acerrín de pino. Y también es interesante porque la mayor parte de los hongos comestibles se cultivan en acerrines de encino o de maderas que son más complicadas de conseguir. En este caso, lo que más abunda en el país es acerrín de pino y este hongo tiene la capacidad de degradarlo. Por lo tanto, pues eso también es un aporte nuevo. Y en el sustrato tardó alrededor de otros 40 días. Y ya una vez que comienzan a salir los hongos, hasta que tenemos ya maduro nuestro hongo para cosecharlo, fueron otros 15 días. Entonces sí es un poco tardado ese proceso. ¿Qué semilla usan para? Se utilizan semillas chiquitas, por ejemplo sorgo, mijo, el maíz palomero, algunos utilizan alpiste, arroz, o sea, realmente no se cierra el cultivo de los hongos, puede ser cualquier grano, básicamente. Sí. De las 400 más o menos especies que decías y de las que están descubriendo, ¿tú consideras que el conocimiento está más en las comunidades o más como en el lado así de academia, escuelas? Diría que en ambos lados. Por ejemplo, luego muchos académicos llegan, o sea, básicamente la mayor parte del conocimiento que se sabe de consumo o de si es comestible o es venenoso, pues es por el conocimiento tradicional que existe. O sea, realmente, a menos que nosotros nos pongamos a experimentar y en el laboratorio le den a sus estudiantes, comete a ver si te mueres, pues no. O sea, realmente el conocimiento surge justamente de las comunidades, que son los que interaccionan con los hongos. Sí, también muchísimo conocimiento se genera en la academia, pero al menos en esta parte de comestibilidad, pues sí es en las comunidades.
No, para contestar la pregunta del compañero de cuál es la diferencia de un coreano normal, es que es normal, totalmente. Y el electivo se refiere a la distribución del idioma, o sea, que si hacen una elipse, porque también me es la única diferencia, es lo mismo, pero Pues es muy interesante el trabajo que han hecho, más yendo a comunidades justo donde no hay mucho conocimiento etnomucológico. Entonces creo que, bueno, en el recorrido del día jueves nosotros tuvimos un acercamiento previo a la comunidad, acercamiento que nunca habíamos tenido, sabiendo que ahí había hongos desde también ya hace unos años. Pero como no hay esta cultura, pues digamos que no habíamos podido justo vincularnos, ¿no? Hasta el recorrido del día domingo, que pues la intención de este recorrido justo también es que la gente de la comunidad aprenda a identificarlos. Van a haber presentes personas de la comunidad. Para mí es como más un consejo de qué no recomendarías en zonas también del noreste, como es aquí San Luis Potosí, para visualizar los hongos en comunidades, porque también se pueden dar estas ondas de luego, por ejemplo, el turismo, ¿no? De llegar, invadir, de sacar, de nada más, ahora sí que nada más aprovechar los espacios sin generarles tal vez algo a ellos, ¿no? Entonces es como que nos platiques un poco de qué nos podría recomendar para generar ese acercamiento y para que las comunidades se interesen en este tema. Pues, por ejemplo, esto de sacar y que ellos no se beneficien, ya se está aplicando en la parte centro, que básicamente fue como lo que hice en mi tesis, o sea, que yo les enseñé a cultivar ese hongo, pero el interés de las comunidades o de las familias en particular, pues es distinto. Por ejemplo, ellos pueden decir, a mí me interesa a lo mejor que me enseñe algo, o me interesa tal vez que me enseñe a cultivar, o que me enseñe a hacer escabeches, o que me enseñe, o sea, siento que hay muchas formas de aproximarse a retribuir de alguna manera a las comunidades. Esos ejemplos pueden ser, por ejemplo, darles talleres de cultivo, que ellos aprendan a cultivar y empiecen ellos a desarrollar, o sea, les das herramientas para que se vean beneficiados, que no precisamente solamente está como el beneficio económico, también hay personas que buscan otra especie de beneficio, tal vez más a nivel personal, tal vez una amistad, o sea, son muchas formas de retribuir a las comunidades, pero en esta parte, pues, económica, que sería como lo que se nos ocurre principalmente, los que le podemos apoyar, pues sí es en esa parte como darles taller, dar cierta parte de educación ambiental, o que incluso ellos mismos aprendan a reconocer especies y ellos ya después sean quienes dan los recorridos y cobren alguna cuota a otras personas. Esa parte del turismo es importante, por ejemplo, también las ferias de los hongos, pero siempre justamente con esta parte de la recolección responsable, ¿no? Que independientemente de lo que se vaya a implementar, sea turismo, sea cultivo, sea recolección, pues que siempre sea de una forma responsable, sabiendo recolectar los hongos y cuidando el bosque, básicamente. Y es prácticamente el plan que tenemos. Okay. El plan que tenemos es justo para este festival, nada más porque lo traíamos la idea desde hace un año, pero la idea sí era desde tiempo antes ir a dar talleres de cultivo de hongos a la comunidad. Entonces sí era como iniciar con el cultivo, pero también, por ejemplo, el día de mañana, pues sobre todo a que puedan identificar especies silvestres y tener ese acercamiento y ya a partir de ahí pues ver que también más podemos crear con ellos, pero es muy interesante también ahora sí que su participación y también lo que nos puedan compartir hacia ellos, pues va a estar muy padre. Bueno, si no hay dudas, ahora sí que me permito entregarle su reconocimiento a Unice Jazmín Flores Rival por acompañarnos en su charla aquí en la primera Feria del Hongo. Bueno, pues espero que pues ahora sí que hayan disfrutado las charlas que nos realizaron el día de hoy nuestras tres ponentes. El día de mañana todavía nos quedan muchas charlas más en el segundo día del Festival del Hongo, que nos toca hacer en Soledad. De momento,
Justo llegó a tiempo esta señorita. Pues de momento vamos a darle apertura de una vez al conversatorio. Nada más, bueno, más bien les voy a dar 10 minutitos por si quieren consumir algo antes de pasar al conversatorio. Les recuerdo que por parte de Casa Cuxum se está en venta kombuchas y empanadas de setas que están de este lado de los baños. Por parte de integrantes del colectivo también hay venta de pósters de biología en 30 pesitos. Y por parte del Cineclub de Andrómeda también está en venta agüita, cerveza y mención de taquitos dorados. Entonces, damos unos 15 minutitos para iniciar el conversatorio, para que puedan pasar al baño y pasar a comprar alimentos. Y enseguida comenzamos. ¿Ok? Pero tú sí.